Bienvenidos a Fe entre Grietas, un lugar para volver sin miedo, donde Jesús transforma las grietas en propósito. Aquí creemos que Jesús sigue haciendo nuevas todas las cosas. Comencemos. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto estar otro capítulo con ustedes. La realidad es que la semana pasada tuve una semana un poco complicada porque fue mi cumpleaños, entonces sinceramente ha sido un poquito difícil para mí el poder apartar un tiempo, porque siempre hay tiempo, solamente que la verdad me gusta mucho el poder platicar con ustedes de una manera genuina, el tomarme el tiempo realmente para saber de lo que voy a hablarles y eso para mí es muy importante, o sea, no tomarlo a la ligera, me gusta tomarlo con la responsabilidad que se merece, entonces quiero decirles que esta semana van a tener 2 episodios, porque yo sé que la semana pasada les fallé, pero fue porque fue mi cumpleaños, entonces espero tener otro episodio con ustedes, lo más probable es que salga el día de mañana sábado, y también les quiero pedir una disculpa porque posiblemente el audio lo vayan a escuchar un poco diferente, y también van a estar escuchando quizá a unas aves por ahí, esto porque no encuentro mi micrófono, entonces les pido una disculpa por ello, espero poder resolverlo, pero probablemente el episodio de hoy y de mañana pues esté escuchando con un poco de estas fallas. Pero vamos a comenzar con el podcast del día de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez has sentido miedo? Quizá miedo a los ratones, miedo a la oscuridad o miedo a las arañas. Son miedos comunes y muy simpáticos, pero si somos honestos, todos le tenemos miedo a algo o a alguien. Es decir, todos en la vida hemos sentido miedo. Creo que dependiendo mucho de la etapa en la que estemos son los miedos que pues llegamos a tener, pero definitivamente todos hemos sentido miedo. Y en el tiempo que vivimos, el miedo está en el aire. La incertidumbre es la palabra clave y las malas noticias se propagan para provocarnos miedo ante lo desconocido, sobre todo ahora que tenemos acceso a la información más rápido y más fácil. Y todo esto sucede ante cosas que nosotros difícilmente podemos controlar. En la Biblia al miedo se le llama phobos y de ahí se deriva la palabra fobia. ¿Ustedes tienen alguna fobia? El miedo se transforma en fobia cuando se vuelve tan intenso que alcanza niveles irracionales. Imagínate, hay al menos 400 tipos diferentes de aracnofobia o claustrofobia. El miedo puede ser real o imaginario, pero algo que yo quiero decirles el día de hoy es que sentir miedo está bien, porque eso realmente es una forma de protegernos y de defendernos ante el peligro. En pocas palabras, es un mecanismo de defensa con el que nosotros nacimos, pero el problema está cuando se vuelve irracional e imaginario, cuando no sabemos a qué le tememos ni la causa. El miedo nos paraliza y nos hace actuar sin pensar, nos afecta la salud y nos hace huir. Si todos tenemos miedo, entonces la buena noticia es que todos podemos enfrentarlo. En el libro de Josué, el Señor le repite 3 veces a Josué, sé fuerte y valiente. Y es que a Josué le tocaba enfrentar algo, la verdad que quizá al día de hoy es muy difícil imaginar porque a él le tocaba enfrentarse a lo desconocido. Él tenía una gran misión que cumplir y él tenía miedo de fracasar. Dios estaba formando su identidad y esas mismas palabras son para nosotros el día de hoy. La palabra de Dios nos da el valor para llegar a ser valientes. La diferencia entre un valiente y un cobarde no es sentir miedo, porque todos llegamos a sentir miedo, sino que a pesar de sentir miedo lo enfrentas y tomas acción, es decir, no te dejas ni paralizar ni tampoco te dejas acobardar. Eso es ser valiente. Dios le encargó una misión enorme a Josué, dirigir a todo un pueblo hacia la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Era normal que sintiera miedo. Lo interesante es que Dios no le dijo a Josué, ya no tengas miedo, tú tranquilo, sino que Dios le dijo que fuera fuerte y que fuera valiente. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En este versículo podemos encontrar que la razón para ser valientes no es nuestra propia capacidad, sino la presencia de Dios con nosotros. Quizá hoy el miedo siga tocando la puerta de tu corazón, pero no tienes que dejarlo entrar para dirigir tu vida. Puedes reconocer ese miedo y entregárselo a Dios y dar el siguiente paso de fe. Porque, como lo hemos mencionado muchas veces en este podcast, la fe no es caminar sin miedo, no es no tener incertidumbre, no es no tener preguntas. La fe es caminar tomado de la mano de Dios mientras todavía sientes miedo.
Así que hoy quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Qué decisión has estado posponiendo por miedo? Tal vez hoy es el día para confiar en que Dios ya va delante de ti. Hay otro libro de la Biblia que también nos habla sobre no fiarnos en nuestra propia prudencia o en nuestros propios pensamientos y se encuentra en el libro de Proverbios 3, que nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo yo sé que posiblemente lo estoy sacando un poco de contexto, pero sí me gustaría que profundizáramos un poco en él, porque el versículo no dice: cuando entiendas todo, entonces confía. El versículo dice exactamente todo lo contrario: no te apoyes en tu propio entendimiento. Y eso es muy difícil para nosotros porque siempre queremos tomar el control. Queremos saber qué va a pasar antes de obedecer. Queremos que Dios nos enseñe el mapa completo antes de dar el primer paso. Pero Dios difícilmente trabaja de esa forma. Y algo que a mí me gustaría decirte el día de hoy es que hemos pasado, bueno, mi familia y yo hemos pasado por ciertos procesos en donde no sabemos qué hacer o qué sigue o qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de la situación que hemos estado sucediendo, que de hecho recientemente hemos tenido pues algunas situaciones y ahora ya lo veo diferente en retrospectiva. Creo que Dios ha trabajado en mi vida de tal forma en que yo ya no le pido que me enseñe el mapa completo. Yo ya no le pido a Dios que me diga exactamente lo que voy a hacer o que me diga todo lo que tengo que hacer completamente, sino que si yo estoy viendo que hay una situación y Dios está intentando hablarme a través de ello, me dejo llevar de tal forma que yo pueda aprender y yo pueda intentar ver qué es lo que Dios me quiere decir, porque la realidad es que Dios nos prueba. Entonces, muchas veces nosotros le decimos a Dios: Señor, quítame el miedo y entonces voy a obedecerte. Pero Dios nos dice: obedéceme y en el camino descubrirás que yo siempre he estado contigo. Entonces ahí es donde entra Josué 1:9, que pues obviamente Dios no le prometió a Josué una batalla fácil, nunca le dijo que no habría gigantes o ciudades fortificadas. La promesa realmente fue otra: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Porque al final nuestra confianza no está en que la decisión salga exactamente como la imaginamos. Nuestra confianza está en que Dios sigue siendo bueno aunque el camino no sea el que esperábamos. Y la realidad es que creo que como cristianos son uno de los actos de fe más difíciles de aceptar. Es muy difícil aceptar que no controlamos el resultado, pero sí podemos confiar en aquel que sostiene ese resultado. Entonces, la fe no consiste en saber qué va a pasar mañana. La fe consiste en saber quién va contigo mañana. Quizá estás intentando tomar alguna decisión y llevas días, semanas, meses o incluso años paralizado por el miedo. Tal vez piensas: ¿y si me equivoco? ¿Y si esta decisión no es la que necesito tomar? ¿Y si Dios tiene un camino diferente para mí? Pero quiero recordarte algo: Dios no te está pidiendo que conozcas el futuro. Dios te está invitando a confiar en Él, porque nuestra paz no nace de tener el control, nace de saber que el control está en las manos de nuestro Padre. Y si Él guía tus pasos, puedes caminar hacia lo desconocido con la certeza de que nunca caminarás solo. Nuevamente te pregunto: ¿qué decisión has estado posponiendo por miedo? Nos escuchamos en el siguiente episodio.